Bienvenidos a Flash Surfing. Otra semana más regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! El cántabro Jacobo Trigo se proclamó vencedor de la cuarta prueba puntuable para el circuito nacional Surfing.es, celebrada en la playa de Somo. La próxima cita será en Asturias con el Gijón Surf City. La playa del Faro de Trafalgar, en Cádiz, fue el escenario de la segunda prueba del circuito europeo de skimboard y que a su vez sirvió como campeonato de España de esta modalidad. El francés Marco Mingot ganó el QS 3000 Pro Santa Cruz, cerrando la etapa europea del circuito WSL con 5 eventos consecutivos en Inglaterra, 2 en Francia, 1 en España y ahora Portugal. La última marejada llegada a Puerto Escondido fue terrorífica, con caídas, barridas y un sinfín de series gigantescas. Una vez más, el denominado Mexican Pipeline puso a muchos en su sitio. El japonés Kenta Ishikawa nos muestra un surfari atípico por la costa de la India con tablas más atípicas todavía, como son las alayas, cuya característica principal es su fina construcción en madera. The Surfer's Journal le dedica un post a Tosh Tudor, que lejos de su San Diego natal, ha pasado en los últimos 5 años largas temporadas en el North Shore y siendo uno más en Pipeline. Alexandre Morelli nos muestra el surfing actual del californiano Taylor Knox, que con 52 años sigue dejando detalles de la calidad que tuvo entre los de aquella mítica generación, Momentum. La estadounidense Caroline Marks ganó su primer título mundial en Lower Trestless, en una ronda final que la enfrentó a la hawaiana Carissa Moore, que no pudo refrendar su buena temporada. Por su parte, el brasileño Filipe Toledo revalidó su segundo título mundial y lo hizo frente al australiano Ethan Ewing, que nada pudo hacer ante la superioridad del brasileño en las suaves olas californianas. Con los nuevos campeones del Championship Tour 2023 nos despedimos. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.